Hola familia, bienvenidos una vez más aquí a vuestro canal, a Rafael Taro Sevilla. Hoy viernes 7 de octubre, una fecha mágica por el 7, así que esperemos que sea una sesión de tarot bastante especial. Los viernes normalmente suele ser un día tranquilito, pero bueno, ya iremos viendo cómo se va sucediendo la sesión de tarot a lo largo de hoy. Como estamos en el mes de Halloween, pues ya he puesto yo aquí las calabazas para que nos vayan trayendo, junto a la sal violeta, nos vayan trayendo pureza, limpieza y alejen todo lo negativo. Para quien no lo sepa, el uso de las calabazas en Halloween es protector. Según las leyendas antiguas, las calabazas alejan el mal. Alejan el mal. Y esa sal que tenemos ahí violeta también aleja el mal. La aleja, la transmuta. Bueno, Kimberly, con lo mala que estoy, me anima a ver tus directos. Ah, pues espero que mejore todo, Kimberly. Atsiri está por aquí. Atsiri. Uy, me resulta familiar ese nombre. Atsiri, Tatiana Rieva, ese sí que me resulta familiar. Silvia también me resulta muy familiar. Bueno, pues muchísimas gracias por acudir una vez más aquí a vuestro canal Rafael Taro Sevilla. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la zona del mundo de donde me estés viendo. Dayana también está por aquí. Lucy Ojeda también está por aquí. Un abracito muy fuerte. Ya sabéis, dejadme vuestro like. Cuando lleguemos a los 20 likes habrá consulta gratis, como siempre. Y si alguien lo que quiere es una consulta de tarot, bueno, pues tiene dos maneras de hacerlo. Bueno, tiene tres. La primera lo hace a través de YouTube, pero la recomendación es que lo podáis hacer a través de PayPal. Podáis hacerlo a través de PayPal. Ya casi el 70 o el 80% de la gente lo hace a través de PayPal. Ahí tenéis el enlace de PayPal. Es muy fácil para aquella persona que no sepa lo que es PayPal. Es una aplicación para poder mercadear. Es muy, muy, muy fácil. Ahí tenéis el enlace, como decía. Y la tercera opción que tienes es esperarte a las lecturas gratuitas. Como ya vengo diciendo, a los 20 likes habrá consulta gratis por sorteo. Bueno, pues ahí tenéis el enlace de PayPal, como venía comentando, y la sesión de tarot ya está totalmente abierta. Justo aquí debajo, en la caja de descripción, tenéis cómo funciona Superchat rojo. Son 6 preguntas. Superchat rosa, son 3 preguntas. El Superchat naranja es una pregunta, pero si envías Superchat naranja tendrás otro totalmente gratis, con lo cual serán 2 preguntas. Superchat amarillo, una pregunta de 5 cartas. Y el Superchat verde, una lectura de sí o no con 2 cartas. Esa sería la lectura mínima, 2 cartitas, ¿eh? Como ya sabe todo el mundo, con el tema de la inflación, pues todo ha subido mucho y bueno, hay que adecuarse un poco, pero como también lo sabéis, aquellas personas que acudís normalmente aquí al canal, estuve 4 años sin subir las tarifas, 4 años, ¿eh? Sí, 3 años y medio sin subir ninguna tarifa y ahora ya llevo un año y poco con las mismas, no pienso subir, así que tranquilidad, tranquilidad a las masas. Bueno, pues espero y deseo que hayáis tenido una muy buena semana, ¿eh? Una muy buena semana. Hay mucha gente que está contactando conmigo, gracias a Dios. No toda la consulta de vida. Bueno, hay mucha gente afortunadamente interesada últimamente en estos temas y hay muchas personas que se están dedicando al camino espiritual. Hay mucha gente, ya vamos a entrar en la quinta dimensión, esto hacia dónde va, se va a terminar todo. Bueno, yo comprendo que haya mucha gente que haga su labor, que explique sus canalizaciones, que intente enseñar, bueno, pues los conocimientos que va aprendiendo. Pero un acceso inmediato a la quinta dimensión, yo la verdad no lo veo. Sí que es transitorio, ¿de acuerdo? Sí que es transitorio. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que para poder llegar a este estado de elevación tan alto, para poder llegar a este estado de elevación tan alto, primero tenemos que quitarnos, desanclarnos de todo lo que nos ata a condicionamientos negativos, personas negativas, situaciones negativas, amores del pasado que ya se fueron hace ya mucho tiempo y no van a regresar. Y hay mucha gente, como nos indican Nueve Espadas, que le cuesta mucho trabajo poder luchar contra esos obstáculos. Poder sí que se puede, solamente hay que ser un poquito constante y el resultado será este, una gran victoria.
una gran victoria. Así que sí que es verdad que vamos camino de la quinta dimensión, pero es un proceso gradual que se tiene que ir haciendo de poco a poco. No es fácil porque tenemos que luchar contra los temores, los miedos, los bloqueos, con situaciones un poquito negativas, pero bueno, se puede conseguir y se conseguirá. Esto no hay quien lo pare. Hay gente, energías y cosas así un poquito negativas, como estamos viendo aquí, que están intentando frenarlo. Sí, ¿lo van a conseguir? No. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos, eh, todo aquello que tú deseas lo vas a poder conseguir, pero es un proceso de trabajo interno y que cuesta un poquito de trabajo, nunca mejor dicho, pero que se puede conseguir. Bueno, pues el super chat está abierto, MM está por aquí, Corín P está por aquí. Silvia, liberarnos de apegos y creencias limitantes. Sí, si vosotros supierais en las sesiones de Reiki que hago y de sanación, cuánta gente me dice que no cree que puedan ser felices, que ellos cómo van a poder tener todo lo que quieran, que ellos no son merecedores de la felicidad. Hay mucha gente que lo piensa, lleva muchos años sufriendo, lleva muchos años con energías muy negativas y a ellos se les hace muy difícil pensar que pueden recibir toda la felicidad y todo el amor del mundo. Se le hace muy complicado liberarse de esas creencias. Bueno, Andrea Sarmiento, nuestra hermanita, también está por aquí. Eh, Kimberly Nara es energía. No es wifi, es energía. Demasiada energía, sí, sí, demasiada energía. A veces por eso intento hablar muy suavecito, porque si no se me funden las luces, se me estropean los electrodomésticos. Así que tengo que intentar siempre estar un poco tranquilito. Pero muchas gracias por comentarlo, Kimberly. Muchas gracias por comentarlo. MM, ¿cómo está, Rafa? Pues estoy, la verdad, bastante bien. Bastante bien. Como se suele decir, el cuerpo ya sabe que es viernes, aunque yo descanso poco el fin de semana, pero bueno, ya estamos aquí. Bueno, pues la sesión está abierta, podéis enviar el super chat que queráis o a través de aquí, de la plataforma o de PayPal. La recomendación es PayPal, ¿eh? La recomendación es PayPal, PayPal tiene prioridad y es bastante mejor. Sí, yo pensé que era el wifi. Ya he venido comentando desde hace mucho tiempo a las personas o los canales como yo que solemos hablar de casi todo tipo de situaciones, no solamente en el tarot, sino que también sale en el tarot reflejado casualmente, que las casualidades no existen, o se va la conexión, o se producen microcortes en la conexión, es muy raro, pero a casi todos los canales como el mío les pasa lo mismo. No se envían las notificaciones, la gente no sabe que estoy en directo, los suscriptores no saben que he subido un vídeo, no saben que he publicado en comunidad. Antes tenía 100, 80, 150 me gusta en comunidad, ahora tengo 10, 16. Entonces son situaciones un poco raras que evidentemente yo sé por qué se producen y yo lo estoy comentando así medio en clave, medio en clave. Bueno, no se puede hablar de todo. Y todo comenzó, todo comenzó hace 2 años, todo comenzó hace un año y medio cuando subí un vídeo finalizando el año aquí en España, es el Día de los Santos Inocentes, el Día de las Bromas. Subí un vídeo donde yo hablaba de la reina de Inglaterra, que ya ha fallecido, y de la reina de Holanda. A partir de ahí ya empezó todo a comportarse de una forma un poco rara, ¿eh? Empezó a comportarse todo de una forma un poco rara. Me quitaron el vídeo, me lo devolvieron a los 4 meses. A partir de ahí fue todo un poco raro. Bueno, pues vamos con la primera persona. Cuando lleguemos a los 20 likes, que no sé si hemos llegado, creo que no. No, ahora sí, llegaremos, haremos la consulta gratis. Primero voy a comentar la consulta de Perla Quintero, a la cual le doy las gracias. Rafa, ¿cómo miras la relación de Rafael Martín Cáncer y Irma Portillo Virgo? ¿Qué me puedes decir? Bueno, vamos a poder ver
la relación entre Rafael Martín e Irma Portillo. Rafael Martín e Irma Portillo. Rafael Martín e Irma Portillo. ¿Qué te puedo decir? Rafael Martín e Irma Portillo. Vamos a poder ver. Bueno, si esta amable persona, Perla Quintero o Irma Portillo, se quiere manifestar, yo se lo agradezco, pero estamos viendo aquí una situación, una relación, como estáis viendo, un poco difícil, un poco complicada. La sota de espadas nos habla de diferencias entre Rafael e Irma, diferencias en la relación. El dos de espadas nos habla de un bloqueo entre la relación de Rafael y aquí está Irma. Y el ermitaño, si ella quiere, no lo puede confirmar, pero se ve aquí un distanciamiento. Este distanciamiento, aparte de ser amoroso, podría incluso ser físico, si ella lo quiere confirmar. Y estamos viendo aquí la interrupción de una tercera persona. La interrupción de una tercera persona. Aquí la vemos, esa reina de copas junto al arcano mayor número 15. Hay otra persona, en este caso, como se puede ver con mucha claridad, una mujer. ¿Estamos juntos ahora? Bueno, pues gracias por decírmelo, aunque aquí aparece un distanciamiento entre vosotros, ¿eh? Aquí aparece un distanciamiento entre vosotros. Sí que es verdad que tanto tú como Rafael, como nos indica amablemente el ermitaño, intentáis encontrar lo mejor de esta relación para poder continuar juntos. Pero me lo puedes decir, si tú quieres, se ven aquí una serie de problemas, como ya te he comentado. De parte de la mujer, o mío, el tercero. La mujer, la mujer, la mujer. La mujer. De parte de él, la mujer. De parte de él, la mujer. Y como aparece esta mujer, esta reina de copas, que es una canalizadora, es una sensitiva, junto al arcano mayor número 15, pues estamos viendo que tanto tú como Rafael estáis recibiendo bastante energía negativa. Por eso la relación no termina de avanzar como debería. Eso por una parte. Como yo siempre digo, por mucha magia negra o por muchos malos pensamientos que le puedan enviar a cualquier persona, si la persona está limpia en su corazón, está armonizada, esa energía negativa no le va a hacer nada. Pero claro, si hay dudas, como nos indica el dos de espadas en vuestra relación, pues entonces todo esto lo aumenta. O si nos hicieron magia, sí. Os hicieron magia pasado, presente y futuro. Van a volver a hacer magia. ¿De acuerdo? Una ex de él, correcto, que está aquí. Una mujer que se siente bastante despechada. Una mujer que se siente abandonada. No sé si se ve bien. Ahora. Una mujer que se siente despechada y abandonada. Y por supuesto, no veo a alguien que esté enamorada. No, 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 no es eso. Es querer volver a recuperar, más bien querer volver a molestar, ¿eh? Más bien querer volver a molestar, no recuperar, sino molestar. Bueno, vamos a ver qué te dicen por aquí los unicornios. Decirle a todo el mundo que, bueno, que me dejéis vuestro like, lo están dejando. Prueba algo nuevo para poder quitarte esa energía negativa, repito, que la van a volver a enviar. Estás avisada, la van a volver a enviar. Pero también en la relación con Rafael, a todos los niveles, ¿me escuchas bien? ¿A que sí? ¿Me escuchas bien? Sí. A todos los niveles, prueba a hacer algo nuevo. A todos los niveles, prueba a hacer algo nuevo que vas a dejar a Rafael medio loco. Ella me ha comprendido. Prueba a hacer algo nuevo a todos los niveles. Bueno, esto es energía, sanación, pasado, presente y futuro, ¿eh? Así que nos vamos a dedicar un breve segundito a enviar esa energía sanadora a esa magia negra que utilizaron contra vosotros y la van a volver a utilizar con sangre. Vaya, utilizando el periodo. Va, esto es muy corriente, utilizar el periodo de la mujer. Dice Perla que no entiende. Hija, a nivel íntimo, que pruebes algo nuevo a nivel íntimo. Eso es más picardía, más picante.
Más picardía, más picante, a nivel íntimo. Bueno, dice Perla, oh, la primera consulta. Ya ha salido mucha magia negra. ¿Veis por qué he puesto las calabazas aquí y la sal violeta? Bueno, ella se ríe, sí, sí, prueba a hacer algo nuevo que Rafael se va a quedar, se va a quedar con las patitas así, ¿eh? Se va a quedar Rafael con las patitas así. Bueno, pues continuamos ahora sí con la consulta totalmente gratis. Ha llegado la hora de que me pongáis vuestras preguntas. Venga, Gabriel, ponme tus preguntas. Todo el mundo que quiera me pone poner sus preguntas aquí, me pone las preguntitas y hacemos el sorteo de la primera consulta totalmente gratis. Ahí están poniendo las preguntas, muy bien, que fluya, que fluya, que fluyan las preguntas. 5, 4, 3, 2, 1. Y la persona a la cual le ha tocado la lectura totalmente gratis es a Corín P. Voy a poder recuperar el gusto, el olfato y mi energía. Voy a poder recuperar el gusto, el olfato y la energía. Voy a poder recuperar el gusto, el olfato y la energía. Vamos a poder ver. Vamos a poder ver. Sí, de forma lenta. ¿Eh? ¿De acuerdo? Corín P. Sí, ya nos indica el haz de copas esa salud que ahora mismo no está como a ti te gustaría. El emperador nos habla de una situación que se ha bloqueado un poquito, ¿eh? Pero la reina de espada nos habla que tienes que tener tranquilidad y paciencia, que evidentemente vas a poder recuperarlo, pero va a tardar un poquito, quizás completamente 2 semanas, 3 semanas incluso, ¿eh? Incluso, porque no solamente el gusto y el olfato, también, como tú has dicho, es la energía, ¿eh? También es la energía. Bueno, pues esa ha sido la primera consulta gratis. Cuando lleguemos a los 30 likes, habrá otra consulta totalmente gratis. Bueno, pues espero y deseo que si así lo deseáis, me podáis poner cómo va vuestra semana. Si va bien la semana, si tenéis poca energía, como Corín P, si tenéis mucha energía. ¿Cómo va la semana energéticamente hablando? ¿Hay mucha energía? ¿Hay poca energía? ¿Continúan los dolores de cabeza? A ver si alguien me lo puede confirmar. A ver si alguien me lo puede confirmar. ¿Cómo están esas cabezas, esas energías? Esperemos que vaya bastante bien. Esperemos que vaya bastante bien. Bueno, gracias a ti, Corín P, Mar Natalie está por aquí, Laura Bello también está por aquí. Como siempre, hermanita, ya sabéis, dejad el like. Liliana González de la Cruz me ha dejado su preguntita. Laura, con mucha ansiedad. Eso sí, hasta hace... ¡Ay! Que esa palabra está prohibida por YouTube. Sí, 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 esa palabra está prohibida por YouTube. Bueno, yo te he leído, todo el mundo te ha leído, todo el mundo me ha escuchado. Hasta hace muy poco eran dolores de cabeza. Ahora es esa palabra que tú me has puesto que no la puedo decir porque está prohibida por YouTube. Increíble. Bueno, pues como decía, el superchat está abierto. Mar Natalie también está por aquí. Gracias por participar y dejar tu like. Tatiana, más sensitiva. Hombre, yo últimamente, Tatiana, como ya lo sabe, pues hemos actuado mucho energéticamente. Es normal, cada vez que se hacen rituales de aperturas, de limpiezas, la persona se vuelve más sensitiva. Es que sus poderes van desarrollándose. Funciona así con cada limpieza. Gaby R también la ha saludado. Y como dice Laura, muchas gracias. Suscríbanse al canal y dejen su like. Y también vamos a poder ver si algún que otro PayPal sigue entrando o consulta a través del propio YouTube. Bueno, ahí tenéis el enlace. Mariana Avilés Benítez está por aquí. Y un abracito a las personas que constantemente aparecen aquí, pero que a lo mejor hoy pues no pueden venir. Si lo van a ver el directo en otro momento, un abracito fuerte a todos vosotros. Continuamos, aquí está Mariana, continuamos con la sesión. Como ya vengo diciendo, está abierto. Ya lo sabéis, Mariana Díaz. Hola, soy 28 de marzo. ¿Ese es tu nombre, Mariana? 28 de marzo. Hola, soy 28 de marzo. Bueno, como decía, a los 30 likes habrá consulta gratis.
Mientras tanto, vamos a esperar si alguien quiere enviar su superchat. Claro que sí. Si alguien quiere enviar su superchat. Para quien no lo sepa, que supongo que sí, no solamente con las barajas de tarot se puede consultar como si fuese un oráculo, sino con los propios oráculos también se pueden utilizar como si fuesen una baraja de tarot. En este caso hay mucha gente muy sensitiva que, claro, ve una imagen de un ángel como esta y automáticamente empieza a canalizar, empieza a recibir mensajes, empieza a escuchar, se desarrolla la clarividencia, clariaudiencia, la sensibilidad, la mediundinidad, bueno, todo esto. Por si alguien no lo sabía, si utilizáis los oráculos como si fuese una baraja de tarot, también vais a poder averiguar el futuro, el pasado, recibir muchos mensajes. ¿eh? Pero bueno, Laura Bello está por aquí, también la saludé. Valeria Gómez Rusconi, también. Eh, yo quisiera eso, dice Laura. Hombre, es algo muy bonito. La verdad que es algo muy bonito. Bueno, pues parece que hay algún tipo de problema con la retransmisión, ¿eh? Efectivamente, hay algún problemita con la retransmisión, sí, sí, sí. Pero no solamente la retransmisión, sino mi propio ordenador. Madre mía. Incluso mi propio ordenador. Bueno, pues nosotros continuamos. Dice Mar, yo tengo el oráculo de la sabiduría, es precioso como te dan mensajes. Sí, el de la sabiduría es muy bonito. La verdad es que es bastante bonito. Sí, señor. Vaya, pues se me ha quedado bloqueado el ordenador. ¿Os lo podéis creer? Lo he dicho anteriormente, que tengo que controlar la energía muchas veces porque se me bloquean y se me estropean las cosas. Bueno, pues a ver qué hacemos ahora. Madre mía, ¿cómo se me ha bloqueado el ordenador? Bueno, pues continuamos con la sesión de tarot abierta. Hoy sí que es un poco raro todo. Actualicen el vivo, saliendo y volviendo a entrar. Sí, 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 pero es que si encima se te bloquea el ordenador como a mí, ya es complicado. Ya es complicado. Bueno, pues como decía, la sesión está abierta. Vamos a esperar unos minutos y si no entra ningún superchat, bueno, pues daremos por cerrada la sesión. Daremos por cerrada la sesión. Hoy viernes, como ya sabéis, en el mes de, creo que era noviembre. En el mes de noviembre hay un gran super eclipse. Y el mañana día 8, normalmente los días 8 de cada mes, se abre un portal. Así que hay que estar atento para todo esto, para la gente que consulta los oráculos, consulta el tarot. Hay que estar muy atento a todo esto. Bueno, pues vamos, como decía, sí, en noviembre. Es que ya vengo diciendo que es un poco raro. Las casualidades no existen. Ya veníamos hablando de la intensidad de la energía y lo he dicho anteriormente, que tengo que tener mucho cuidado porque las cosas se me estropean. Bueno, pues aquí que tengo el portátil, pues el portátil ha perdido el conocimiento. El portátil ha perdido el conocimiento, damas y caballeros. Se ha quedado el portátil ahí frito. No sé qué le ha pasado. Un portátil que gozaba de buena salud, que está muy bien y no sé qué le ha pasado al portátil. Bueno, pues vamos a continuar. Ha entrado un super chat, ha perdido el conocimiento, a ver si lo recupera. Estoy ahí dándole masajes cardíacos al portátil, a ver si el muchacho se recupera. Es hombre, ¿eh? Es hombre, el portátil es hombre. Bueno, pues vamos con PG. Hola, ¿qué tal estás? Muchísimas gracias por participar y por enviar tu super chat naranja. Hola, promo del naranja, postulo para trabajar fuera de mi país. He tenido entrevistas, pero no sigo el proceso. Pero no sigo, ¿será que no? ¿Qué me falta? Yo, Patricia. ¿Qué te falta? Bueno, vamos a poder ver con este super chat naranja qué es lo que te falta, qué es lo que te falta.
has tenido entrevista, quieres trabajar fuera del país, Patricia, quiere trabajar fuera del país, Patricia, quiere trabajar fuera del país. Bueno, a ver, no es porque me hayas enviado, evidentemente, no es porque me hayas enviado, me hayas pagado una consulta, sino que la sota de espadas ya nos indica que eres una persona bastante inteligente. Una persona que normalmente te dejas llevar por la mente, Patricia, te dejas llevar por la mente, ¿eh? Te dejas llevar por la mente. Bueno, el caballero de espadas nos vuelve a indicar los viajes. Si alguien no me cree, puede buscar el significado en internet o en cualquier libro de tarot, si no sabe tarot, y ver cómo el caballero de espadas nos habla de viajes. Fíjate que en tu cabeza aparece el 10 de bastos, que nos habla de problemas relacionados con el trabajo. Y el 10 de bastos también nos habla de problemas relacionados con el trabajo, pero para quien se quiera ir a trabajar fuera. Es increíble, ¿eh? Para quien se quiera ir a trabajar fuera. Sin embargo, lo que aparece aquí en tu corazón, en tus sentimientos, no me gusta porque te veo literalmente bloqueada, ¿eh? Vemos aquí el arcano mayor número 15, que yo nunca pronuncio el nombre, ahí está. Y ahí sí que hay un bloqueo bastante fuerte, ¿eh? Como te venía comentando, hay un bloqueo bastante fuerte. Eh, no veo ahí mucha soltura, pero bueno, digámoslo así, estás en un momento donde hay mucha negatividad muy cerquita tuya. Mucha negatividad, ¿eh? Mucha negatividad cerquita tuya. Sin em- Vale. El arcano mayor, mira, el arcano mayor número 15 junto a la muerte nos habla que al parecer si hay personas que te hayan podido hacer algo, ¿eh? Si hay personas que te hayan podido hacer algo, conscientemente me refiero, evidentemente nos habla de magia, pero muchas veces cuando las personas como tú quieren marcharse fuera, quieren emprender una vida nueva, quieren desarrollar su vida por sí mismos, gente de la propia familia, bueno, se ponen a pensar cómo va a estar fuera de aquí, cómo le irá, estarán bien, y esas mismas personas acaban bloqueándonos. En tu caso, como estamos viendo, aunque haya una energía bastante bloqueante, sin embargo, el As de Bastos nos confirma una victoria a nivel de trabajo. El 6 de oros nos indica, nos garantiza que por karma vas a poder conseguir lo que quieras a nivel de trabajo. Y el carro, evidentemente, nos habla de un traslado. Supera situaciones muy negativas, supera situaciones muy conflictivas, logras dejar eso atrás y consigues una victoria. Nos habían dicho victoria aquí, aquí sobre todo, y sobre todo más todavía, aquí en el carro, ¿eh? Una gran victoria para ti. Una gran victoria para ti. Así que no creo que te falte nada. Más bien lo que nos están hablando de que es un proceso muy lento y que tu proceso está siendo bloqueado por terceras personas, eso también, ¿de acuerdo? Eso también. Pero no veo que te falte nada, todo lo contrario, todo esto está para ti, pero está tardando un poquito más de la cuenta en poder llegar a tu vida. Eso sí que es verdad, ¿de acuerdo? Pero en la carta que nos habla de tu familia, que es el 6 de oros, tampoco veo un gran problema, ¿eh? A ver, entiendo, puede ser que mis padres de forma inconsciente me estén bloqueando. Sí, ellos ya me comentaron que no quieren que salga. Bueno, pues muchas gracias por confirmarlo. En realidad es así. Como ya te venía comentando, no veo que tus padres de forma consciente pues te hayan hecho un ritual, porque es que no me sale. Sí que hay bastante energía negativa en tu contra, eso sí. ¿Por qué? Primero por muchos miedos, tú ya lo sabes, es una vida nueva, defenderte por ti misma. Y luego la muerte, siempre está Normalmente Tú me puedes decir si me equivoco, ¿eh? Pero normalmente la madre, que hay que ver qué es lo que le puede pasar, siempre no van a pensar que te vas a hacer millonaria. Eso no. Millonaria, mi hija, millonaria. Uy, qué bien le va a ir a mi hija. Mi hija va a ser millonaria, va a poder trabajar muy bien, va a ser muy feliz, va a tener increíble suerte en el amor. No, le va a pasar algo malo, a ver si la van a engañar, a ver si van a abusar de ella. Siempre algo negativo. Y esa negatividad tan fuerte sí está en tu vida, ¿eh? Esa negatividad sí que está en tu vida ahora mismo. Así que como te estaba comentando,
no veo ese bloqueo, sino que es un proceso, ¿de acuerdo? Es un proceso. Bueno, vamos a recoger esto por aquí y luego vamos a hacerle ahora la segunda lectura. Vamos a hacerle la segunda lectura a nuestra hermanita Patri. Vamos a ver. Oye, yo por lo menos te noto muy buena vibra, ¿eh? Te noto muy buena vibra, Patri. Muy buena vibra. Sí, mi especialidad es bastante difícil de encontrar en mi país. Me da un poco de pena que no me vuelvan a llamar para continuar el proceso. Entiendo que puede ser. Sí, confirmo, siempre me hablan de eso. Gracias por confirmarlo y como te venía comentando, no te preocupes porque tienes el camino súper abierto. Es que tienes que cumplir tu destino. Y es que eso forma parte de tu destino sí o sí, ¿eh? El hecho de poder viajar y poder trabajar fuera y poder conseguir lo que quieres fuera, no lo pueden bloquear. Imposible. Imposible que lo bloqueen. Bueno, vamos ahora con tu segunda pregunta. ¿Cómo ves tema laboral de Diego Aries? Al parecer su actual empresa no le quiere renovar. Vale, vamos a tomar este. Vamos a ver, Diego Aries, su actual empresa no lo quiere renovar. Diego Aries, su actual empresa no lo quiere renovar. Diego Aries, su actual empresa no lo quiere renovar. Gracias por esos mensajes, me dan ánimos. Sí, verás, que yo se lo digo a todo el mundo, que no es porque me paguéis una consulta, sino es que ha salido aquí. Ha salido aquí. Bueno, Diego Aries, Diego, me has dicho Diego Aries, exactamente. Bueno, aparece aquí con mucha fuerza él como el rey de copas, ¿eh? Si no es de signo de agua de forma ascendente, sobre él ejercen mucha fuerza los, como te decía, los símbolos del agua, los signos de agua, ¿eh? Los signos de agua. Sobre él ejercen mucha, mucha, mucha fuerza. Es curioso porque a Diego también le vendría bien, mira, bueno, he ido un poco lento porque iba a decir que a Diego también le vendría un poco bien poder viajar. Y le ha salido el 10 de bastos igual que te ha salido a ti. Vemos como el 5 de bastos nos indica problemas y dificultades a nivel profesional. La empresa no le quiere renovar, él tiene que actuar con sabiduría. ¿Por qué digo esto, Patri? Porque en esta situación no le vendría bien y sí que se acerca un cambio de ciclo, ¿eh? Vemos aquí a la muerte, se acerca un cambio de ciclo, no le vendría bien a él poder enfrentarse. No es el momento, no es el momento. ¿Por qué no es el momento? Él guarda la esperanza de que lo puedan renovar. Sin embargo, aquí la reina de espadas nos habla que al parecer tiene... él al parecer tiene cosas que le gustaría poder decir y se las calla. No parece que ahora sea el mejor momento. Un poquito más adelante sí, pero ahora mismo no. De todas maneras, el 5 de bastos ya nos advierten de problemas en el trabajo. Aunque él se calle, va a seguir teniendo problemas en el trabajo. Dificultades, ¿eh? Hola, Susana Tarot 777. Mande, perdón. Susana no está aquí. Susana Tarot 777 no está aquí. No está aquí. Él es mi hermano, también tiene miedo de salir de viaje por mis padres, entonces mejor debe buscar por otro lado para que esté más tranquilo. La verdad es que sí. Tiene que mirar por otro lado para que él esté mucho más tranquilo, pero le vendría muy bien trabajar fuera. Le vendría muy bien trabajar fuera. Lo que pasa, con todo respeto, no te enfades conmigo, pero como él ha salido con la reina de espadas, él tiene una energía bastante femenina en el sentido de que las energías masculinas y femeninas en el tarot, lo que nos han, la energía masculina nos habla de impulsividad, nos habla de impulso, nos hablan de actividad rápida. Y la energía femenina siempre invita a la prudencia. Él no quiere entrar en conflicto en el trabajo, por eso aparece como la reina de espadas. Intenta hacerlo todo de la mejor manera posible, pero no es bueno muchas veces callárselo todo. Sí que es verdad que ahora mismo no es el momento adecuado, eso sí, ahora mismo no es el momento adecuado, pero cuando llegue el momento sí que él tendría que expresar lo que piensa y lo que siente, eso sí. Referente a tu primera pregunta, en un futuro cercano te podrás marchar a trabajar fuera. Fíjate con qué claridad han hablado los ángeles, igual que te lo he comentado yo, pues han dicho aquí en un futuro cercano.
Y referente a tu hermano, no hay razón para preocuparse. Con esta empresa sí que tiene problemas, pero para poder trabajar, no. Está para él, gracias a Dios, también poder trabajar, ¿eh? Está también para él poder trabajar. Bueno, vamos a ver. ¿Hay alguien de Castilblanco que me esté viendo ahora mismo? ¿Hay alguien de Castilblanco que me esté viendo ahora mismo? Bueno, esto es Chokurrey. Vamos a intentar activar tanto lo de tu hermano. Lo que pasa es que tu hermano se frena, ¿eh? Tú no, tú te vas a donde sea, bueno, a donde sea no, pero a un buen sitio a trabajar en el extranjero si te vas. Tu hermano se frena mucho. Bueno, pues un abracito muy fuerte para ti y otro para tu hermano. Guerrera65 está por aquí también. Y ha llegado el momento de la lectura gratis, pero antes Andrea Sarmiento envió su PayPal. Como ya vengo diciendo, PayPal tiene prioridad. Toda persona que envíe su pregunta por PayPal tendrá prioridad. Me pregunta mi hermanita Andrea. Alberto piensa en mí, me recuerda. Vamos a ver este tarot, fantástico tarot. Alberto piensa en ti, te recuerda. ¿Tú qué crees? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Daisy Chura está por aquí. ¿Dónde está Andrea? Andrea piensa que Alberto piensa en ella, la recuerda, la olvidó. Alberto piensa en Andrea. Alberto piensa en Andrea. Aquí está. A ver, ¿qué piensas? ¿Cree que sí? Uy, qué corajudo es este Alberto, madre mía. ¿Ves? La respuesta es sí. La respuesta es sí. La verdad que me ha sorprendido mucho porque, bueno, modestia aparte, yo ya sabía, sin echar la carta, que la lectura iba a ser positiva para ti. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí, Andrea? El caballero de bastos. Este, este muchacho por el cual tú me preguntas es como las veletas que están en los campanarios, en lo alto de la iglesia, están las veletas. Cambia mucho este chico, este Alberto. ¿Qué es lo que cambia? Una vez se siente resentido contigo y otras veces súper excitado, literalmente hablando. Contigo, evidentemente conmigo no, contigo. Así que, pero bueno, bastante, a veces, bastante impulsivo, bastante impulsivo. Pero la respuesta es sí, hermanita. Por supuesto que piensa en ti, no hace falta diga que te recuerda, pues, piensa en ti, por supuesto que sí. De forma pasional, como te acabo de enseñar, de forma bastante pasional. De forma bastante pasional. Bueno, ahora sí, buenas tardes, AR. No, este no te olvida, ¿eh? Te soy muy sincero, ya sabes que te soy muy sincero. Venga ya, ahora se ha estropeado esta. No me lo puedo creer. No, pero ¿qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando hoy? Ahora se ha estropeado esta. Madre mía. Bueno, pues nada. Menos mal que he puesto aquí a las calabazas y a la sal violeta. Menos mal. Lo estáis viendo en directo, ¿eh? Os lo acabo de decir, mi PC, mi portátil ya ha vuelto a la vida, le ha tardado, ha vuelto a la vida, pero ahora la calabaza, pues se ha fundido la calabaza. Madre mía, bueno, me queda la otra, la pirámide y la sal violeta. Menos mal, menos mal. Mientras me leía la lectura hubo una transferencia muy rara en mi pantalla. Vamos a continuar con las lecturas. Repito, ha llegado Rafa y Sebizun. Sí, 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 lo he visto, Tatiana. Vamos a hacer la lectura totalmente gratis. A la calabaza, mira, Guerrera, mi portátil, que tú has entrado un poquito más tarde, mi portátil no tiene pilas. Funciona con electricidad. Mi portátil ha perdido el conocimiento durante un rato. La conexión se ha cortado varias veces, a mí también. Luego se le ha ido mágicamente las pilas que las compré el mismo día que las otras. En fin. Bueno, ponedme vuestras preguntitas. Vamos a hacer el sorteo de la segunda consulta totalmente gratuita. Dejadme vuestros like, por favor. Y también los superchats, claro que sí. Envíame superchat. Envíame superchat. Bueno, vamos a hacer la lectura en 3, 2,
una. Y la persona a la cual le ha tocado, pues es a Noelia Gutiérrez. Mensaje de los guías para 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 Noelia. Mensaje para Noelia. Mensaje para Noelia. Mira, Noelia. Noelia es otra persona que últimamente se ha encontrado, como nos indica el 3 de aire, por diferentes motivos, a veces, no siempre, gracias al Señor, pero a veces ha llegado a encontrarse un poco bloqueada. ¿Eh? Y hay situaciones en la vida que Noelia que todavía, por mucho que le hayan dicho por mucho que le hayan dicho los guías que se le va a solucionar todo, pues no termina de avanzar la vida como a ella le gustaría. Sin embargo, el 6 de Aires nos habla de que las cosas van a ir mejorando. Situaciones difíciles conocen una victoria y que también sería bastante importante para ti poder moverte. Poder moverte. Si puedes hacer un pequeño viaje, mejor. Si puedes hacer un gran viaje, mucho mejor para ti. Pero si puedes andar, hacer senderismo, tomar una bicicleta, lo que sea, moverte, mucho mejor para ti. ¿Por qué? Porque al moverte tú mueves energía y ayudas a que todo se vaya moviendo en tu vida. Las personas, lo peor que se puede hacer cuando una persona espera algo, se sientan en el sillón, entran en depresión, porque mi vida no cambia, porque esto no mejora. Lo mejor que podéis hacer es vosotros mover energía, moveros vosotros y ayudáis a que todo se mueva. Personas activas hacen que su vida se muestre activa. Ese es el mensaje de los guías para ti. Bueno, pues muchísimas gracias. Mar Natalie puso su preguntita. Lourdes Aguilar también está por aquí. Bueno, ya falta poco para los 40 likes. Llegamos a los 40 likes, otra consulta gratis. Pero por favor, toda aquella persona que me quiera enviar un super chat, mejor por PayPal, ahí tenéis el enlace, me lo enviáis por PayPal. Que lo quieres hacer por YouTube, sin problema, pero la preferencia es PayPal porque así te leeré antes. Cintia Gusto está por aquí, Noelia, no lo olvides, muévete. Vamos con el bizum que me ha enviado Tatiana, que lo lea para mí. Bueno, me pregunta Tatiana, que eso sí lo puedo decir, por una persona. Vamos a ver lo que te dice el tarot, esta persona. Vamos a ver esta persona, esta persona, esta persona. Con razón me has dicho que estás más sensible. Mira, lo primero que me ha dicho ella, que eso sí lo puedo decir aquí directamente, no pasa nada. Ella me ha dicho en la lectura que ha querido que la haga para mí, no sé si serán paranoias. Fíjate, Tatiana, paranoias, ¿eh? Locuras. La primera carta que ha salido ha sido el loco. La primera carta que ha salido ha sido el loco. Entonces estamos viendo que efectivamente aquí estamos viendo a la persona por la cual me estás preguntando. ¿Y qué es lo que está saliendo aquí, Tatiana? Fíjate, el 10 de bastos estamos viendo una persona cargada de excesiva responsabilidad, cargada de culpa, en fin, una persona bastante bloqueada. Vemos aquí el 9 de espadas, un poquito no, bastante tristeza. Y el loco junto al 9 de espadas vemos situaciones que esta persona no ha sido capaz de dejar atrás. Evidentemente Tatiana sabe a qué me refiero. El 3 de copas, como todo el mundo sabe, o mucha gente sabe, nos habla de mensajes y de contacto. Así que por lo que tú me has preguntado, la respuesta es sí, es afirmativa, evidentemente afirmativa. A corto plazo, como nos indican 9 espadas y el 4 de copas, esta persona de momento se va a mantener en la distancia, lleno de mucha pena. Ya te lo dije hace mucho, mucho tiempo. Mucha pena para esta persona, mucho sufrimiento para esta persona y decepciones, Tatiana. Decepciones, ¿eh? Decepciones. El 3 de copas, futuro, 2 semanas, plazo, ¿eh? Plazo. 2 semanas, 3 meses, plazo un poco amplio, la verdad. Un poco amplio porque, como ya sabéis, cuando hay energías negativas
hacen que todo vaya mucho más lento. Lo que podría ocurrir literalmente mañana o el domingo, te soy muy sincero como siempre, mañana o el domingo podría esta persona retrasarlo hasta 3 semanas, quiera Dios que no tarde 3 meses, por la negatividad y la tristeza. Me alegro mucho por ti, ¿eh? ¿Cómo están desarrollando tus dones, Tatiana? ¿Cómo se está desarrollando tu sensibilidad? Muy bien. No, no son paranoias, no son paranoias. Muy bien, hermanita. A ver qué te dicen los unicornios. Un saludo muy fuerte para Isabel de Castilla, que deja su like. Otro fuerte para Sandra. Gracias, Sandra. Bueno, pues mira a los unicornios, pide de las estrellas y espera lo mejor. Tu sensibilidad va a seguir en aumento, ¿eh? No, no son paranoias, no, no. Tu sensibilidad va a seguir en aumento. Va a seguir en aumento. Sanación, sanación, pasado, presente y futuro. Da la impresión de que alguien, Tatiana sabe a lo que yo me refiero, alguien ha estado jugando con el corazón de esa persona. Parece. Bueno, todo tiene un proceso. Tarde más o tarde menos, esta persona tendrá que reaccionar. Bueno, vamos a enviarte. En este caso es para ti, ¿eh? Yo a él ahora mismo estaba muy negativo y necesitaría mucho más tiempo que 4 o 5 segundos para poder enviarle Reiki. Él está muy negativo. Ah, pues mira, me están dejando. Me están dejando. Parece que esta persona tenía la gran ilusión de ser padre. Gran ilusión de ser padre. Ilusión que no. Hace poco tenía la gran ilusión de ser padre y no ha podido conseguirlo. Bueno, pues un abracito muy fuerte, Tatiana. Muchas gracias por tu presencia y por tu ayuda. Como siempre, te lo agradezco. Vamos por 38 likes. Cuando lleguemos a los 40 likes, habrá consulta gratis por sorteo. Hoy en una sesión súper especial. Estamos viendo una gran cantidad. Empecé la sesión de hoy diciendo que cuando mi energía sube mucho, se me estropea todo. Bueno, pues el portátil perdió el conocimiento, se le han ido las pilas a esta, de momento aguanta la otra, la conexión se ha cortado ya 3 veces. Bueno, vamos a continuar, vamos a continuar. Esos dedillos para arriba, muchas gracias, guerrera. Vamos a llegar a los 40, falta un like, ¿eh? Cuando lleguemos a 40 habrá consulta gratis, pero vamos a poder ver... Uy, madre mía, ¿cómo está mi portátil? Uy, otra vez, ¿qué le pasa al portátil? Uy, madre mía, ¿cómo está el portátil? Madre mía. Si yo te quiero mucho, hijo mío. Si yo te quiero mucho. Madre mía, ¿cómo está el portátil? Bueno, vamos ahora con el superchat amarillo. Uy, ¿por qué tengo mi cabeza un rosa? Aparte del que ha enviado ante Patricia, que es un naranja, pero bueno. Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes. ¿Habrá mejoras en mi matrimonio pronto o cambios para mejorar en mí? Yo, como siempre, te voy a ser... vale, vamos a utilizar este. Te voy a ser muy sincero. Mira, AR. Te voy a ser muy sincero, ¿eh? En tu matrimonio. AR. Estés en tu matrimonio o no estés en tu matrimonio, vienen cambios a tu vida. Cambios a tu vida. Y esos cambios son sí o sí beneficiosos para ti. ¿De acuerdo? Sin echar ninguna carta. Lo vas a poder ver aquí. ¿Habrá mejoras en el matrimonio pronto o cambios para ella? ¿Habrá mejoras en su matrimonio o cambios para AR? ¿Habrá mejoras en su matrimonio o cambios para ella? AR. Vemos aquí el matrimonio, que bien y que ha acertado el tarot, ¿verdad? Vemos aquí el tarot, muy acertado. Y el 5 de bastos literalmente nos habla, ella lo puede confirmar en su matrimonio, un tira y afloja entre ellos dos. Ella, por supuesto, quiere lo mejor en su matrimonio. No dudo que su pareja quiera lo mejor, pero ahora mismo ella lo puede confirmar. No hay un buen entendimiento entre ellos dos. No hay un buen entendimiento, no lo hay. No significa el loco la ilusión, como digo yo muchas veces, que por magia todo se arregle, la ilusión. De momento no se ve ruptura. De momento.
y sí que se ve una mejora. Vamos parte por parte. No se ve ruptura, hay una ilusión por las dos partes. Por poder continuar con el matrimonio, se ve una mejora. Repito, AR, una mejora. Esta mejora puede durar un día, como puede durar una semana o un mes. No se ve una mejora a largo plazo, porque el 7 de espadas nos vuelve a decir que algunos de los problemas que venís arrastrando van a volver a repetirse. Entonces, ilusión por mantener el matrimonio, por continuar hacia adelante, hay una mejora y a la misma vez, en un futuro, nos indican otra vez problemas en el matrimonio. Ese 7 de espadas AR, que eres tú quien me consulta, me da toda la sensación que por la parte de tu pareja no será sincero contigo. Por eso el 7 de espadas nos habla de mentiras. ¿eh? Nos habla de mentiras. Por eso yo siempre digo la importancia de poder preguntar con exactitud al tarot, porque el tarot responde literalmente a lo que le preguntamos. Ahí, vamos a ver qué te dicen los unicornios, siempre tan sabios. Te lo he dicho, estés en el matrimonio, no estés en el matrimonio, tienes que creer en ti. ¿Te lo he dicho o no te lo he dicho? He barajado aquí, delante de todo el mundo, ¿cuál es el mensaje de los unicornios? Cree en ti. Estés casada, estés soltera, tienes que creer en ti, porque la felicidad está para ti. Está para ti. Bueno, vamos a terminar con la consulta de AR. Otra vez, la tercera vez que sale hoy, ¿eh? Honsa Sechonen, pasado, presente y futuro. Sanación, pasado, presente y futuro de AR. Eso no significa que ella no vaya a soltar alguna que otra lagrimita, porque por un poquito de malestar interior, necesidad a veces de soltar alguna que otra lagrimita, muchas veces hay necesidad de soltar esa lagrimita, pero bueno, estamos viendo aquí sanación para ella. Sanación para ella. Ahí está. Un abracito fuerte para ti. Tenemos aquí a Citlali, que siempre le pregunto si lo pronuncio bien. Tapia. Mira, hermanita, justo aquí debajo puedes ver cómo la lectura mínima para pesos mexicanos son 200. Tendrías que enviar 100 más. Envías 100 más y ya te puedo, complementas esos 200 y ya te puedo hacer la lectura. Para que, como siempre digo, lo podéis comprobar justo aquí debajo. A ver si el próximo día lo hago mejor y me traigo la tablita y así la gente, un poco complicado a veces, yo lo sé, lo entiendo. El superchat verde son 200 pesos, el amarillo 235. Superchat verde son 2 cartitas, el amarillo son 5. Eso, como tú ya prefieras, Citlali. Sandra Benítez, que está por aquí. Bueno, pues ha llegado el momento. Muchas gracias a su nombre abreviado JAG Aries. Vale. Bueno, pues como te acabo de decir, hermanita, para completar la lectura mínima que es el verde, tendrías que enviar 100 pesos más. Si envías 135, tienes el amarillo que son 5 cartas, tienes más lectura, tienes más información. Eso como tú prefieras. Ha llegado el momento de la lectura gratuita. Me ponéis vuestras preguntitas y hacemos un nuevo sorteo. Sería el tercero de hoy, ¿eh? 3 lecturas totalmente gratis en lo que vamos ya de sesión. Increíble. 3 lecturas totalmente gratis en lo que va de sesión. Es increíble. Bueno, pues vamos con la siguiente consulta totalmente gratis y en este caso nos indica... Por eso hablo de la importancia. Valeria Gómez Ruzconi, futuro inmediato. Es que no me hablas en nada concreto. Futuro inmediato para Valeria Gómez. Futuro inmediato para Valeria Gómez. Y es una tirada de 2 cartitas, pues.
Bueno, no te veo los caminos totalmente cerrados ni para la salud, ni para el amor, ni para el dinero. Nos habla en Nueve de Oros de nuevas oportunidades a nivel económico o incluso sentimental. Pero la Sota de Espadas nos advierte que la mayor o muchas de esas oportunidades que te van a venir a ti de forma general a tu vida, muchas no van a ser muy positivas. ¿Eh? Tendrás que hacer un filtro y tendrás que hacer, como nos indica las otras espadas, un poquito de investigación sobre personas, asuntos, lo que sea. Un poquito de investigación. Luego sí que es verdad que aparecen, después de tomar las decisiones correctas, tu vida mejora bastante, ¿eh? Eso sí, tu vida mejora bastante. Bueno, pues decirle a todo el mundo que aparte de dejarme el like, cosa que os agradezco, suscribiros al canal. Suscribiros al canal. Un abracito fuerte, Valeria. Decirle a Citlali que si continúa por aquí, que para poder hacerte la lectura, tiene que llegar a la lectura mínima, que son 200 pesos, Citlali. Lectura mínima, mínima 200 pesos. Si quieres el superchat amarillo, porque el amarillo que te sale a ti no es el mismo que tengo yo por la inflación. No es el mismo por la inflación. Entonces, el superchat amarillo son 235 pesos. Bueno, pues la siguiente consulta totalmente gratuita sería a los 50 likes. Mientras tanto, si alguien quiere enviar PayPal o alguien quiere enviar el superchat, lo puede hacer exactamente. Lo puede hacer por aquí. Vamos a continuar porque de momento que yo sepa están todas las lecturas contestadas menos la de Citlali que tiene que completar su superchat, lo tiene que completar. Vamos a esperar para llegar a los 50 para poder hacer la consulta gratis y si no, no queréis esperar, dedito para arriba, llegamos pronto a los 50 y hacemos la lectura gratis. Y para el que no quiera esperar, pues, ¿qué haces esperando? Envíame tu superchat. Envíame tu superchat. Graciela Ibarra, ahí está. Envíame tu superchat. ¿De acuerdo? Me envías tu superchat y hacemos la consulta ya, así de rápido. Bueno, pues como estaba comentando, Citlali, a ver si ella quiere amablemente completar el superchat que le hace falta. A ver si ella quiere, porque si no, no le puedo hacer la lectura. Andrea ya envió su PayPal, ¿eh? Andrea ya envió su PayPal. Y bueno, vamos a esperar un poquito para llegar a los 50 likes para poder hacer la consulta totalmente gratis, como ya vengo diciendo. Menos mal que tengo aquí la sal violeta. Menos mal que tengo aquí la sal violeta porque vaya la energía rara que se ha acumulado hoy. Vaya energía rara que se ha acumulado hoy. Bueno, pues continuamos con el superchat abierto. Venga, si quieres enviarme tu superchat, ya sabes, envíalo por aquí. O lo puedes hacer a través de PayPal. O para quien reside aquí en España, lo puede hacer también a través de Bizum. También. También lo puede hacer a través de Bizum. También puede. ¿Me podrás describir a mi alma gemela? Sí, normalmente sí. A ver si te toca la consulta gratuita, Diane. O si no, pues no tengas por qué esperar tanto tiempo. Me envías tu superchat, ¿de acuerdo? Para que no haya ninguna duda. Aquí debajo, superchat rojo, rosa, naranja, amarillo. Lectura mínima, el verde. Toda aquella persona que me envíe un superchat naranja tendrá otro superchat naranja de forma totalmente gratuita. Vamos a dejar los granitos de sal por aquí para que vayan limpiando la mesa. Y Cintia Bustos ha eliminado el mensaje, Graciela ha eliminado su mensaje. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Bueno, pues a todas las personas nuevas que van entrando, suscribiros al canal, ¿eh? Y a todos los que estáis aquí, comentad. Mira, en YouTube hay un tarotista, se llama Rafael. Dios mío, es increíble, es maravilloso, es fantástico. Hablad a los demás de mí, hablad en México de mí, hablad en Colombia, aquí en España, la gente también, hablad de mí. A ver si nos vamos haciendo ahí y un día nos presentamos aquí en un directo con 1000 o 3000 personas en directo. 1000 o 3000 personas en directo. Bueno, lo deletreé mal, dice Graciela. No pasa nada, eso no pasa nada. Son cosas que ocurren. Son cosas que ocurren.
Bueno, Silvia, que también está muy preocupada por una situación, Sandra Benítez también, Daisy, también siempre preguntándome por los guías, Verónica también retiró su mensaje varias veces, vaya, también retiró Betty Boo, Betty Boo, Betty Boo, madre mía. Bueno, pues Betty Boo, déjame tu like, suscríbete si ya no estás suscrita. Y bueno, vamos a esperar. ¿Pero por qué qué? ¿Pero por qué qué? No sé qué me estás preguntando. ¿Por qué qué? Bueno, pues si el mensaje tiene que llegar, llegará de una manera u otra. Pues claro, si el mensaje tiene que llegar, llegará de una manera o de otra. No sé a qué te refieres. ¿A qué mensaje? ¿Qué mensaje? Mar Natalie, ¿qué mensaje? ¿Por qué lo borran? Ah, ¿por qué lo borran? Ah, no lo sé, no lo sé. No lo sé, no lo sé. Diane o Dian, de verdad, créeme, se ha adivinado muchas cosas, por eso te preguntaba Rafa por mi alma gemela como es y ya la conozco. Ah, vale, vale. Bueno, pues a ver si te toca, a ver si te toca. Gatnevet, Diane Gatnevet, Diane Gatnevet. Bueno, pues de momento hoy normalito, como ya venía prediciendo, adivinando, los viernes son muy tranquilitos. Así que vamos a dar unos últimos minutos para que pueda enviar a alguien su super chat. En el caso de no hacer super chat, bueno, pues cerraríamos la sesión, haríamos algunas gratuitas y ya hasta la semana que viene. Ya veremos hasta la semana que viene, dice Betty Boo. Son sorteos de consultas gratis, Betty Boo. No puedo responder a todo el mundo de forma gratuita. Así que hoy es un día demasiado tranquilo, dice Graciela. Sí, sí, es un día demasiado tranquilo. Estaba echando la bota. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Bueno, cerramos Superchat en este momento. Está cerrado Superchat. ¿De acuerdo? Está cerrado Superchat en este momento. Así que dice Gabriela que es echar la bota. Vomitar. 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 Bueno, vamos a hacer la oración al Arcángel Uriel. Amado Arcángel Uriel, te amamos, te bendecimos y te damos las gracias por toda la ayuda que nos vienes brindando desde hace tanto tiempo. Ilumina nuestra vida para que el dinero en abundancia nunca nos falte, para que grandes cantidades de dinero, de abundancia, de prosperidad y felicidad inunden nuestras vidas y obtengamos lo que tanto nos merecemos, que es la perpetua felicidad y estabilidad en este nuestro hogar. Decretado está, decretado está, decretado está. Aquí está Horac Razo. Hola, ¿qué tal estás, Horac? Bueno, pues ha llegado el momento de las lecturas totalmente gratuitas. Voy a contestar tres y ya terminaríamos la sesión de hoy. Cortita. Hoy la de hoy es cortita. Vamos a ver. Poner otras preguntitas. Poner otras preguntitas. Tres lecturas totalmente gratis. Vamos con la primera. Mensaje de mis guías, Graciela Ibarra. Graciela Ibarra, mensaje de mis guías. Mensaje de los guías para Graciela Ibarra. Mensaje de los guías para Graciela Ibarra. Bueno, pues vemos que Graciela también está atravesando un problema de transición. Hay aquí diferentes obstáculos, porque nos hablan los diferentes chakras, nos hablan que de vez en cuando, más bien ahora mismo, tienes algún que otro bloqueo importante, Graciela, en diferentes chakras y situaciones de tu vida. Pero el arcángel Jeremiel nos habla de una renovación. Yo sé que es muy fácil pedir paciencia, pero en este caso un poquito de paciencia porque tu vida está siendo renovada con la ayuda de tus guías, ¿eh? Con la ayuda de tus guías. Bueno, esa sería la primera. Vamos ahora con la segunda. Bueno, la segunda no. De este periodo. La segunda, Mayela. No sé si es Mayela. Sí, Mayela. O Mayela. Mayela Khan. Mensaje de mis guías también. Ah, pues mira. Mensaje de los guías para Mayela. No sé si lo digo bien. Mensaje de los guías para esta persona. Bueno.
Es normal que la gente esté preocupada, como nos indica el 5 de tierra, con todas las cosas que tienen que ver con la casa, familia o incluso dinero, como aparece aquí. El 7 de tierra nos indica que llevas tiempo, Mayela, plantando tus semillitas de la mejor manera posible para que dentro de un tiempecito alguna de ellas puedan dar sus frutos. Algunas, todas no, pero algunas de ellas sí puedan dar sus frutos. Y no te preocupes que si no salen a corto plazo las cosas como tú quieres, como te dicen, tienes que tener una pausa, tomarte calma, tranquilidad, para que finalmente puedas cargarte de esa paciencia, que es un don divino, hasta que las cosas mejoren como a ti te gustaría. Bueno, y vamos ya con la tercera y definitiva. Vamos con la tercera y definitiva. Vamos con la tercera y definitiva. En este caso tenemos por aquí a Berenice Calzadilla López. Tendré una cita con José. Bueno, vamos a ver si esta persona tendrá una cita con José. Tendrá una cita con José. Tendrá una cita con José. Vamos a ver qué es lo que nos dicen las energías de José ahora mismo. Ahora mismo, a corto plazo, no. A corto plazo, ¿eh? A corto plazo puede ser un día como una semana. Pero a corto plazo no nos hablan de esa cita. No nos hablan de esa cita. Bueno, pues como decía, hasta aquí ha llegado la sesión de hoy, un poco extraña, la verdad, bastante extraña, pero bueno, siempre ocurren las cosas por un motivo. Muchas gracias a Berenice, a Silvia, a Mar Natalie, Guerrera, Isabel de Castilla, Tatiana, Gavierre, Razo, a Diane, que está por aquí, a Cintia Bustos, a Araceli, muchas gracias por vuestra compañía. Espero y deseo que paséis Corín P, que fue la primera que leí, Silvia, que paséis un gran fin de semana y el lunes a las 7 de la tarde, hora España, nos volvemos a ver aquí en vuestro canal, Rafael Taro Sevilla. No olvidéis, me merezco lo mejor de la vida, el mantra y el decreto. Yo soy la resurrección y la vida y todo lo bueno llegará a tu vida. Un abrazo muy fuerte, hasta pronto.